y ustedes todos se acuerdan que a principios de septiembre hubieron unos ataques contra unas instalaciones en Arabia Saudita. Se perdieron alrededor de 5.7 millones de barriles por día de crudo en suministro global. Eso fue durante el fin de semana. ¿Cuál fue la reacción de la industria? ¿Cuál fue la reacción de los precios? Bueno, casi nula. Eso no se esperaba. 30 años antes, un evento de este estilo hubiera causado algo una reacción muy grande, una alza de precios muy marcada. Pero ¿qué pasa? Los ataques fueron el fin de semana. El lunes los precios subieron $7. Se esperaba, era más o menos la expectativa. Pero al día siguiente vuelven a bajar y bajan por $4. O sea que casi que el mercado se corrige inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque los sauditas tenían crudo en almacenamiento que pudieron accesar y pudieron hacerle llegar a sus clientes, por lo cual el suministro en realidad no se vio afectado. En teoría se perdieron esos barriles, pero en la realidad no. Irónicamente, esos ataques tuvieron un impacto mucho más grande en el valor de los combustibles, y eso es algo que voy a hablar un poco después, pero manténganlo en mente. En cualquier momento dado, cualquier mercado, sea de crudo, sea de productos, sea de cualquier precio, se va a ver, van a existir fuerzas contrarias que están luchando para empujar el precio hacia la alza o hacia la baja. Hoy por hoy, aquí vemos algunos factores que están afectando los precios, sobre todo de crudo. En el lado de la oferta, está la oferta de crudo en sí, está el premio de geopolítico, las sanciones, el tema de IMO 2020, que lo voy a tocar un poco después, eso está afectando el precio. Por el otro lado, tenemos el crecimiento en las exportaciones en los Estados Unidos, un tema muy importante, y después está el tema de la demanda, la cual se siente un poco amenazada por las expectativas de lo que va a pasar con la economía, y esto ya se ha mencionado varias veces en las presentaciones que hemos visto hasta ahora. Si hablamos de eso, ahí hay mucha incertidumbre en términos de cuál va a ser el consumo mundial, porque las expectativas son que la economía global va a empeorar. Esto es una gran preocupación, sobre todo para los inversionistas. En cualquier país al que miremos, sea Inglaterra, sea Alemania, sea China, Estados Unidos, los indicadores económicos no son muy positivos. Esto ha causado que las organizaciones que se encargan de pronósticos de demanda de crudo se vean obligadas a reducir sus pronósticos para la demanda del año que viene. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia de información, ambos han revisado hacia la baja sus expectativas del crecimiento de la demanda de crudo para el año para el año que viene. Dependiendo de qué pronóstico usted vea, la reducción ha sido hasta 1 millón de barriles por día de crecimiento, o quizá inclusive menos. Esas revisiones son casi del 1% comparado con pronósticos anteriores. Eso es un cambio muy grande. Generalmente cuando los pronósticos se ajustan por poco, pero estos pronósticos se han ajustado marcadamente, y eso es una preocupación que mucha gente tiene, ¿no? En términos del suministro, el gran motor de cambio, y aquí podremos hablar de la OPEP, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Nigeria, podríamos hablar de Venezuela, de México, de una multitud de países, pero el país que va a tener la mayor influencia en los mercados de crudo en el corto plazo definitivamente va a ser los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos un perfil de producción que la verdad es que da miedo. Están ya produciendo 12.3 millones de barriles por día. Calculemos la capacidad máxima de Arabia Saudita es de 12.5. Y sí, el crecimiento de los Estados Unidos no sigue el mismo ritmo, ese ritmo ha bajado un poco. Ejemplo, el año pasado, en el 2018, veíamos en el Permian, que es una región de los Estados Unidos que produce una gran cantidad, 4.5 millones de barriles por día produce, de los 12.3 totales. En el Permian la producción estaba incrementando por alrededor de 100.000 barriles por día de un mes al otro, en el 2018. En el 2019 sigue incrementando, pero ahora los incrementos son de entre 60 a 70.000 barriles por día, o sea que vemos que el ritmo sí está bajando, ¿no? Pero en total la producción va a seguir creciendo, y lo que se espera entonces es que los Estados Unidos lleguen a entre 13 y 14 millones de barriles por día. O sea,
Ya está cercano a ser el productor más grande del mundo. Esto lo pondría mucho por encima de eso, 1.5 millones de barriles por encima de la capacidad de Arabia Saudita. El tercer más grande productor sería Rusia con 10 millones de barriles por día. O sea que ya entendemos que la influencia de los Estados Unidos en el mercado global va a ser bastante importante. La evolución del mercado en los Estados Unidos ha sido súper interesante y ha sido en un muy corto plazo. Estamos hablando de 10 años. La primera etapa fue incrementar la producción. Vimos el shale, empieza a aumentar la producción de los Estados Unidos. Llega un momento en que la producción es mayor que la habilidad de transportar los barriles. Entonces entramos en la segunda etapa, que es una etapa que dura como 5 o 6 años, en la cual se ven inversiones gigantescas, todas para la infraestructura, construyendo ductos, construyendo terminales, construyendo almacenamiento, formas de mover el crudo hacia la costa del Golfo. En la costa del Golfo, ¿por qué? Bueno, porque ahí es donde se encuentran 9.5 millones de barriles de capacidad de refinación, más a partir de diciembre del 2015, los Estados Unidos se convierten en un exportador de crudo. El tercer eslabón es el que vemos aquí, es la inversión en proyectos para exportar o para maximizar la exportación de crudo a los Estados Unidos. Un ejemplo, P66, los refinadores, tienen un proyecto que se llama Blue Water. Esta es una lista muy grande, pero uno de ellos es Blue Water, que aspira a exportar 16 VLCCs. Estos son tanqueros que pueden cargar hasta 2 millones de barriles por día de crudo. 16 tanqueros por mes, es decir, casi 1 millón de barriles por día de exportación adicional a lo que ya existe. Eso puede tener un impacto en el mercado muy grande. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos ya han llegado a exportar 3 millones de barriles por día. Si comparamos las exportaciones de los Estados Unidos con las exportaciones de los que son, digamos, los pesos pesados de Latinoamérica, como México y Brasil, aquí ven en esta gráfica la gran diferencia. Ahora, súmele 1 millón de barriles baja eso. Imagínense el impacto que podría tener eso en un mercado global en términos de suministro y lo que eso podría significar en términos de precio para, por ejemplo, un crudo ecuatoriano. Otro tema que la OPEP va a tener que enfrentar y va a tener que ver cómo lo maneja es el tema de Irán. ¿Por qué? Bueno, debido a las sanciones de los Estados Unidos hemos visto que Irán o barriles iraníes que son amargos pesados, alrededor de 2 millones de barriles por día que se esperaban estar en el mercado, debido a las sanciones ya no están en el mercado. O sea, esos barriles se perdieron, no son parte del balance. A eso le agregamos barriles que se han perdido en México y barriles que se han perdido en Venezuela y estamos hablando de un total de alrededor de 2.5 millones de barriles por día de suministro que no existen. ¿Qué pasa? Que los crudos amargos pesados se han visto apoyados, es decir, sus precios han subido. Esto en una etapa durante la cual se esperaba que bajaran debido al IMO 2020. Otro tema es la oferta del crudo convencional y esto va a tener que manejarlo la OPEP también porque países que no son miembros van a aumentar su producción, sea Brasil, sea Guyana que va a entrar al mercado el año que viene o sean los noruegas que van a aumentar su producción a través de un crudo que se llama Johan Sverdrup que es bastante grande y va a tener un buen impacto. Todo esto por supuesto afecta los mercados de combustible y eso es lo que tenemos que entender, cómo funciona esta relación. Bueno, si volvemos al ejemplo de los ataques en Arabia Saudita, tienen que entender que Arabia Saudita no solo es un gran exportador de crudo, pero es un gran exportador de productos. Está exportando alrededor de 1 millón de barriles por día. Cuando atacan a Arabia Saudita, las refinerías paran. Inmediatamente los sauditas se convierten en importadores de crudo en vez de exportadores, o sea, una relación inversa. Países en Europa que recibían productos de Arabia Saudita ahora lo están mandando. Esto causa que el precio de los productos se vaya hacia la alza muy rápidamente, que es lo que vemos en esta próxima lámina. Ahora, si ustedes hubieran tenido la información y el entendimiento de cómo todo está entrelazado, podrían haber, en teoría, anticipado que los precios de productos iban a subir como resultado de estos ataques, por lo cual podrían haber entrado al mercado spot y comprar sus importaciones antes de que subieran los precios.
Esto hubiera tenido un impacto financiero bastante importante en cualquier compañía. Otro tema es el